Hola, saludos a todos. Vamos a continuar con las operaciones de mecanizado y vamos a trabajar ahora con la operación de fresado. La operación de fresado es una operación de mecanizado por arranque de viruta donde a través de una herramienta multifilo se generarán diferentes geometrías en diferentes materiales. Bien, tendremos la posibilidad de trabajar con diferentes configuraciones, con diferentes configuraciones, y como otra característica él va a tener exceso de viruta. Ya veremos por qué. Esta es una operación de fresado y miremos entonces la configuración de las herramientas. Fíjense que las herramientas a lo largo de sus cuerpos, esta por lo menos, va a contar con una serie de dientes. Cada uno de esos dientes va a generar una viruta. ¿Ven? Entonces imagínense esto que comienza a rotar, ¿cierto? Muy rápido, y cada diente va a ir desbastando. Entonces el exceso de viruta que se va a generar por herramienta durante la operación va a ser alta. Bien, esa es la razón. Ahora, existen, les decía, diferentes tipos de configuraciones. Para este ejemplo que tenemos aquí ahora mismo, este es un fresado del tipo periférico. Y eso guarda relación es con la forma o la disposición que tiene la herramienta de corte con respecto al material de trabajo. ¿Cuál es esa forma? Miremoslo. Por aquí viene el eje de la herramienta y el avance o el movimiento del material es en este sentido. El avance, ponerle F. El avance es en este sentido. Bien, entonces fíjense que la característica que tiene esta operación de fresado periférico es que el eje de la herramienta estará paralelo a la pieza de trabajo. La herramienta de corte va a disponer de diferentes dientes. Bueno, no digamos diferentes dientes, porque da la impresión de que el tamaño o la forma del diente va a cambiar durante en la herramienta, y eso es falso. Va a disponer de muchos dientes ubicados, ¿verdad?, sobre el cuerpo de la herramienta. ¿Qué más vamos a contar aquí? Los cortadores o las herramientas van a tener una configuración de dientes.
vamos a tener dientes rectos y dientes helicoidales. ¿Listo? Entonces, son las características que va a tener este primer tipo de configuración, que es la periférica. De aquí entonces vamos a encontrarnos unos detalles. ¿Cuáles son esos detalles? Vamos a darnos cuenta de que existen otros tipos. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué tipos son esos? Nosotros vamos a encontrar un fresado convencional. Ojo que este es para la operación de fresado periférico. Ese fresado convencional es este que nosotros tenemos aquí. Es esta imagen que tenemos acá del lado izquierdo, ¿verdad? Y ella consiste en la herramienta de corte que se va a encontrar girando. Mire hacia dónde está girando la herramienta de corte y mire cómo se está moviendo la pieza de trabajo. Básicamente, mientras que esta va girando en este sentido, el avance del material se está dando en este sentido que está acá. Eso significa que básicamente podríamos hablar de que se mueve en oposición. Bien, esa oposición podríamos decir de que va a generar un arranque de viruta mayor al final del corte. Es decir, digamos que el corte comenzó con este diente. El máximo espesor de viruta que va a salir de aquí, que recuerden que por aquí hay material, es el máximo espesor de viruta que va a salir de ahí una vez de que pase, se va a dar con respecto a estos últimos dientes que está acá. Bien, ojo, diciendo de que empezó por aquí el corte. Es decir, empezó por aquí y empezó a arrancar, y cada uno de estos señores comenzó a arrancar material, arrancar. Y ya en estos últimos, entonces es donde se vio el máximo arranque de viruta. Aquí está. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Debido a la configuración que tiene este tipo de fresado, hay un riesgo de levantamiento. De la pieza de trabajo. Bien. ¿Por qué? Porque en este punto de la intersección entre la herramienta y el material hay unas componentes de las fuerzas que van a tratar de levantar la pieza. Recordemos que ahí tenemos un plano. Vamos a borrar un poquitico aquí como para verlo mejor. Listo. Por aquí tenemos un plano. Las fuerzas que se están generando van a generar también unas componentes de fuerza, ¿cierto? Entonces esa fuerza
que se estará generando en ese punto, esa componente de esa fuerza, puede ser alta, tanto así que pueda generar que la pieza de trabajo se levante de su puesto. Bien, aún con todo y eso, en el fresado convencional es el de uso común. ¿Bien? Es decir, dentro de las técnicas de fresado, el fresado convencional es el más común que se utiliza para trabajar. Bien, ahora también tenemos otro tipo. Ya se veía venir, estaba ahí medio asomado, que es este señor. Este se conoce con el nombre de fresado concurrente. Y en este fresado concurrente, entonces, mire qué sucede. Ahora, la herramienta de corte está girando en este sentido y el avance se está dando en ese sentido. Entonces, tanto la herramienta de corte como el material tienen el mismo sentido de movimiento. Eso va a evitar en gran medida de que no exista ese levantamiento de la pieza de trabajo. ¿Listo? Y entre las características particulares de esta herramienta vamos a tener también de que la formación de viruta va a estar más gruesa, es decir, el mayor espesor de viruta se va a dar al comienzo del material de corte. ¿Listo? Continuamos. De aquí, al igual que en las operaciones de torno y de fresa, también se van a contar con los parámetros de corte. Entre los parámetros de corte, entonces, nosotros vamos a tener uno, la velocidad de corte, que esta velocidad de corte viene dada por la expresión B va a ser igual a pi por D por N, donde B es la velocidad de corte, D es el diámetro de la herramienta, y N son las rotaciones o la revolución de la herramienta. ¿Listo? Entonces esto es velocidad de corte. Seguimos y aquí vamos a encontrar un nuevo parámetro, se conoce como espesor de viruta. Y ese espesor de viruta va a estar dado por la ecuación T sub C, que va a ser igual
a 2 por f por la raíz cuadrada de d sobre d, donde f va a ser el avance por diente. ¿Cómo así? F va a representar la distancia que avanza el material o la pieza por diente del cortador. ¿Listo? Entonces recordemos que ese valor de avance va a estar dado en milímetros por diente, es decir, cuánto me estoy moviendo por diente que pasa. Muy bien, eso es F. D va a ser igual a la profundidad de corte. Y pues T sub C, que es el espesor de viruta. ¿Listo? Ahora seguimos. Y aquí vamos a encontrarnos con el avance por diente. Es decir, F. Porque este F nosotros lo tendríamos que calcular. Y ese F va a ser igual a la velocidad de avance sobre N por N. Donde B va a ser igual, perdón, donde B va a ser igual a la velocidad lineal. Ojo, esta velocidad corresponde a la pieza de trabajo del material, ¿de acuerdo? Y N minúscula va a ser igual a la cantidad de dientes en la periferia de la herramienta. ¿De acuerdo? Por último, y para terminar, nos vamos a encontrar con los tiempos de mecanizado y la tasa de remoción de material. Y cómo determinamos esos parámetros. Entonces aquí ya tenemos que para el tiempo de mecanizado va a ser igual a T L más L sub C sobre B, donde L va a ser igual a la longitud de la pieza, L sub C se define como la extensión horizontal del primer contacto. Yo sé que va a ser un poco difícil de digerir esto, del primer contacto con la pieza de trabajo.
No me los imagino ustedes tratando de buscar L sub C. Bien. Y esto es tiempo de mecanizado. Y por aquí vamos a encontrarnos con la tasa de remoción de material, que va a ser igual a L por W por D sobre B. Perdón. Sobre T. Ahora sí. Donde W corresponde al ancho de corte. Para las operaciones periféricas, que es el que tenemos acá, el fresado periférico, ese ancho de corte termina convirtiéndose en el ancho de la pieza de trabajo. ¿Listo? Bien, entonces, ¿dónde se ve realmente todas estas o cada una de estas operaciones que nosotros tenemos aquí? Mírenlas acá de este lado. Vamos a moverlo un poquitico para acá y vamos a hacerlo un tanto más pequeño para que no interrumpa eso aquí. Sí. A ver, ponerlo por aquí. Aquí está. ¿Ven? Entonces aquí vamos a poder distinguir mejor cada una de las operaciones que nosotros tenemos aquí. Entonces fíjense que aquí tenemos N, que son las revoluciones, ojo, pero las revoluciones de la herramienta. El diámetro de la herramienta, este señor que ven aquí así, es el espesor de viruta. Bien. Aquí tenemos el avance, que es el avance por diente. Tenemos la velocidad de avance. Este señor que tenemos acá corresponde a la profundidad de corte, es decir, qué es lo que tanto penetra el diente en el material. Y aquí tenemos ese parámetro del E sub C, que vendría siendo este señor que está acá. Bien, que es esa famosa extensión horizontal del primer contacto con la pieza. Bendito Dios. Bien, termina siendo ese valor de L sub C. Es decir, antes de que se dé el primer corte, la disposición de contacto que hay entre la herramienta, el material y la herramienta, esa pequeña distancia termina convirtiéndose en L sub C. ¿Listo? Con esto terminamos todo lo relacionado a la operación de fresado periférico. Dentro de poco les compartiré un video donde vamos a estar solucionando un ejercicio para este tipo de configuración. Nos vemos pronto y a estudiar mucho.